Modifiquemos un poquito la pantalla. Aquí están, un segundo. Ya están entrando. Buenos días. Tú. Buenos días, teacher. ¿A quién está callando? Dame un segundo, me preparas que está en una reunión. Muy bien, eso es, chicos. Listo, ahí me ven perfecto. Listo, buenos días. Buenos días, teacher. Buenos días, teacher. Listo. ¿Cómo amanecieron? Bien, sí, señor. Me alegra mucho. Me alegra. Listo, chicos. Vayan preparándose para la clase de geometría. Por favor, tengan sus elementos, transportador, regla, compás, lápices, borradores. ¿Sí? De todo esto. Ténganlo en la mano. Por favor. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si me permiten un segundo. Está. Estamos en matemáticas. Muy bien. Entonces, mientras que también entran las demás personas, porque no estamos todas, faltan como 7 personas más, les comento. Primero, pues, quiero felicitarlos. ¿Me están escuchando? Me parece play chat. Señor. Ah, listo. No. Tan raro que me apareció un mensajito ahí. Así que no me están escuchando. Lo primero que voy a decirles, pues me alegra mucho sobre todo los trabajos de matemáticas. Significa que sí funcionó lo que esperaba. Es decir, que ustedes realizaron un buen trabajo en lo que se refiere al proceso de desarrollo de operaciones combinadas con jerarquía de operaciones. Me alegro mucho, o sea que sí estamos aprendiendo y sí está funcionando ese método. Entonces me alegro mucho porque la mayoría les fue bien. De pronto, dos cositas que de pronto se les fue hacer las operaciones bien. Es decir, el proceso está bien en cómo desarrollarlo, pero se les olvidó a veces sumar o multiplicar. Me refiero por ahí a un caso que yo por ahí vi y decía, si me acuerdo, era 101 menos 24 le dio 125. Entonces se le olvidó que cuando es el menos se sustrae, es una sustracción, no una suma. De pronto por el afán de terminar rápido, pero digamos que ese fue el pequeño error. Pero lo demás en la forma en cómo se desarrolló está bien, es correcto, solamente que las operaciones no eran las correctas o no se realizaron de la forma correcta. Pero el proceso en general está bien. Entonces me alegro mucho y eso fue muy, muy bueno. Me anima a seguir con eso. Lo siguiente. ¿Alguien me habla? Listo. Entonces no hay preguntas. Lo segundo. ¿Vieron los videos sobre manipular el transportador? Porque esto lo vamos a manipular el día de hoy. Y espero que hayamos aprendido ya a manipular esta cosita. Porque como ya les dije, cada uno de ustedes tiene un transportador diferente. Y ahí, por ejemplo, mi transportador tal vez no sea igual al de Samuel o al de Juliana, o al de Ana Lucía, o al de María Paz. ¿Sí? Es posible que no sean iguales. Y yo solamente tengo este en mi casa. ¿Sí? Entonces, si cada transportador es de uso personal y cada uno tiene que aprender a manejar su transportador. Cada quien tiene que aprender a manejar sus herramientas, porque son suyas, no son de nadie más. ¿Listo? Lo otro que tienen que aprender a manejar es esta cosa, llamada ¿qué? Compás. Teacher, ¿Sí? perdón, es que entré y no se te escuchaba nada. ¿Puedes volver a decir lo que estabas diciendo? Bueno, que primero las pruebas los ejercicios de matemáticas, ¿a algunos les fue bien? En general, les fue muy bien. El desarrollo es correcto, pero a veces los procedimientos, es decir, las sumas o las multiplicaciones, se les fue. Entonces hacían por ahí. Coloco el caso específico que por ahí colocaron 121 menos 24 les dio 125. Sí, y para allá se está
Pero allá dentro de la cabecita de esa persona se está riendo sobre ese procedimiento porque yo les dije, uy, se nos olvidó restar entonces. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero en general, como es el procedimiento, es correcto. Siguieron las indicaciones y eso me alegra. ¿Listo? Lo segundo, nuevamente, aprender ahora a manipular cada herramienta, aunque parezca sencilla, ¿sí? Tiene que aprender a manejarse. Y entonces, ayer me hacían una pregunta en octavo, se las voy a comentar, me la comentaban, profe, ¿desde dónde se cuenta en la escuadra o en la regla? Y ese es un error común, no se preocupen, es habitual. ¿Por qué? Porque muchas personas, por ejemplo, en mi caso, vean dónde comienza mi cero. ¿Sí? Mi cero comienza un poquito después del borde, ¿sí? Y algunas personas consideran que el cero es este borde. Teacher, una preguntita. Y en algunas escuadras, el cero está sobre el borde, ¿sí? Entonces, ese es su cero. Pero para esta escuadra, para esta, ¿sí la ven? Para esta, el cero inicia acá, de 0 a 1. ¿Listo? Y ese es un problema habitual, no se preocupe. ¿Sí? Si hay en sus reglas o en sus escuadras empieza a comenzar a contar 0 desde acá, es decir, 1 comienza por acá, pues su 0 es el borde. Y es muy habitual que en algunas reglas se encuentre el 0 justamente en el borde. Pero en mi caso aparece, mire dónde. Acá. ¿Sí? Justo acá. ¿Listo? Ahora sí, pregunta. Teacher, la regla, la escuadra no pasa nada que sea así chiquita. Déjame ver cuál es la escuadra que no estoy viendo. No, hombre. No, déjame ver, es el número. Disculpen, chicos. Sí. Listo, chicos, qué pena. Es que es el citófono del apartamento. ¿Listo? Bien, déjame ver esa escuadra. Acércala un poquito, es que no estoy viendo bien. Sí, esa funciona bien. Sí, el 0 está justo en el borde. ¿Listo? Está muy bien. No importa. Lo importante es que ustedes puedan tener un elemento con el cual puedan trazar rectas, perfectas y derechas. Porque en algunos trabajos, no voy a decir que este grupo, en el otro grupo, están haciendo esto a pulso. ¿Qué quiere decir esto? Me están haciendo las rectas así. Me lo están haciendo a pulso, es decir, que no tienen escuadras o reglas en la casa. Ya. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero? ¿A qué quiero llegar con este punto? Por favor, cuando vayamos a trazar una recta, utilicemos los elementos que van con ese propósito. ¿Sí? Entonces, que si voy a trazar una recta, no la trazo a pulso. ¿La trazo con qué? Con mi escuadra o con mi regla. Y verán que queda más bonito. ¿Sí? Y entonces ven la diferencia en lo que hace una regla y una escuadra con algo a pulso. Y lo otro, en vez de utilizar, bueno, aunque algunas veces les voy a pedir que hagan algo con colores, en este caso estamos haciendo triángulos y algunos me los están dibujando con colores. ¿Qué es preferible? Utilicen esta herramienta llamada ¿qué? Lápiz. Vean acá, este lápiz no tiene punta, se le saca punta y quedan las líneas o las rectas más bonitas, más definidas y hacen menor esfuerzo con la mano, con el trazo. ¿Y por qué les estoy diciendo todo esto sobre los elementos? Nuevamente, en los trabajos que algunos enviaron, no están utilizando absolutamente nada de estos elementos y lo hacen a pulso. O lo hacen como se les dé no sé cómo estén haciendo para trazar, digamos, rectas. Profe, es que yo no tengo compás. ¿Sí? En mi casa, miren lo que he hecho. ¿Sí ven esto? Esto es un compás. Una cuerdita atada a un extremo, puede ser de un lápiz.
Y esto es el compás antiguo. El compás más fácil que se puede crear. Con una cuerda nomás. Y miren, no importa lo que yo haga, me va a quedar por ejemplo acá, un perfecto arco de circunferencia. Si lo hiciera completo, me quedaría una circunferencia perfecta. Entonces, por favor, ¿sí? Utilizar los elementos como es. Listo. Entonces, espero que ya hayamos aprendido a manipular el transportador. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hoy vamos a aprender a hacer, digamos, en la clase pasada, digamos, en el video de clasificación de triángulos según sus lados, algunos triángulos se tenían que, o tenemos que utilizar, ¿qué? Esta cosa llamada compás. ¿Por qué? Cuando se hacen triángulos según sus lados, una de las formas, y me parece que la forma más fácil, es utilizar el compás para realizar esos triángulos. Por ejemplo, un triángulo equilátero, un triángulo isósceles y un triángulo, ¿qué? Escaleno. Es mucho más fácil utilizar un compás. Y ustedes se dieron cuenta. Tan solo es medir y trazar el arco, hacer el punto y trazar la recta. Creo que es muy fácil con un compás. Ahora imagínense hacer lo siguiente. Entonces, disculpen, chicos. Sí. No, señor. No. Disculpen, chicos. Entonces, lo primero, imagínense que vamos a hacer lo siguiente. Y vamos a trazar, por ejemplo, este es un ejemplo, no lo vayan a copiar. Así, una recta, yo quiero que esta sea de 2 centímetros y esta sea de 3 centímetros y esta de 4. Y entonces yo comienzo a medir con la regla a ver si me da 4 y a ver si por acá me da 3. ¿Cuánto tiempo no se gastan haciendo eso? Es muy, pero muy pesado. En vez, cuando se utilizan el compás, tan solo miden, trazan su arco, nuevamente miden, trazan su arco, trazan puntico y trazan las rectas. No se demoran mucho tiempo. Entonces hoy vamos a aprender nuevamente a hacer una retroalimentación de la construcción de triángulos según sus lados y según sus ángulos. ¿Listo? Entonces, muy bien. Entonces vamos a copiar en el cuaderno lo siguiente. Topic, construcción de triángulos. ¿Listo? Construcción de triángulos. Siguiente, achievement. Ayer, Sí, señor. es que me quedé avanzando en Date. No te escucho bien, es que creo que la red. Es que me quedé atrasado. Listo, entonces. Topic, construcción de triángulos. Achievement. Sí, solamente he dicho esos dos. Achievement. Construir triángulos según las características dadas. ¿Listo? Características dadas. Skill. Construir triángulos. Skill. Construir triángulos con regla y compás. Y entre paréntesis, transportador, porque ahí faltó colocarle a ese achievement, transportador. Triángulo. ¿Me tiene? Listo. Ya. Listo. Entonces, primero voy a preguntarle a una sola persona y espero que me responda bien. ¿Cómo se construye un triángulo equilátero? ¿Sí? ¿O cómo se construye un triángulo equilátero? Entonces preguntémosle a Lina. Buenos días, Lina. Lina.
¿Cómo se construye? Hola, teacher, buenos días. ¿Cómo se construye un triángulo equilátero? ¿Sí? Utilizando compás No y me regla. acuerdo, teacher. Listo. Por ahí avanzaron la mano Patricia, pero No, teacher. Reyes Yo, Cáceres. teacher, Que tiene todos los lados iguales. Listo. Tiene todos los ángulos iguales. Mide todos los ángulos iguales. ¿Y cómo hacemos para medir todos los ángulos iguales? Esa es la pregunta. Con el transportador. No, con el transportador no lo utilizaríamos acá. ¿Y qué? Entonces, Patricia, la que estaba, ella tenía la palabra. Es que creo que está. Más B, más C. Valentina, teacher. ¿Cómo? ¿Valentina? Listo, Valentina, qué pena. Valentina, Tranquila, cuéntanos. teacher. ¿Cómo utilizar el compás en este caso? Ponemos una línea Sí. y medimos con el Yo voy a compás. espera un segundo, yo voy a hacer lo que tú me estás diciendo en el tablero. ¿Listo? Entonces yo voy a trazar una recta de esta forma. Bien. Y medimos con el compás lo que hay de una esquina a la otra. Listo. Entonces, lo que hago es medir con mi compás, vean que estoy utilizando mi mismo compás, desde una de las esquinas hasta la otra. ¿Y después qué hago? Y luego lo subes y es como la línea que es así. Esa. Eso se llama arco. Y luego al revés. Y luego lo hago en el otro lado, de esta forma. Y luego solo ponemos las líneas, unimos las líneas. Teacher, se te está trabando mucho. Listo. Entonces, ahí te faltó algo y es que coloco un punto. Ah, sí, los puntos en las esquinas, en la mitad y en las dos esquinas de la línea. Listo. ¿Para qué? Para realizar lo que tú dices y es unir los puntos de esta forma, con una regla, no a pulso. De esta forma. Muy bien, Valentina. De esta forma y por último, pues, utilizamos el borrador para eliminar estas líneas de los Gracias, arcos. Listo. Y vean que nos queda un perfecto, ¿qué? Triángulo equilátero. ¿Listo? Es el más fácil de dibujar de todos, con compás. Listo, espero que estén tomando nota. Bien, ese es el triángulo equilátero. Equilátero. ¿Dónde lleva tilde? En la A. Equilátero. ¿Listo? Entonces por acá escribámoslo en rojo o en negro. No, mejor en negro. Es este que son. Entonces, equilátero. Pero, ¿listo? Recordar siempre que lleva tilde en la A. Equilátero. Muy bien. Entonces, este es el triángulo equilátero. Muy bonito. Todos sus lados miden igual. Perfecto. Voy a borrar. ¿Listo? Y ahora vamos a hacer un triángulo isósceles. Y por favor, isósceles se escribe de esta forma. Iso, tiene la O, S, C. Algunas personas se les está olvidando esto. Isósceles. ¿Sí? Porque por allá viene algún trabajo de esto. Isósceles. Así. O este. ¿Listo? Ambos están mal escritos. Si no saben cómo se escribe, vayan a las hojas que les he enviado. Allá dice cómo es que se nombra cada uno de estos triángulos. En el video también. ¿Listo? No se preocupen si no por el momento no se lo aprenden. Pero aprendan, pero escríbanlo bien. No importa que tengan que utilizar su diccionario o algo, pero escríbanlo bien. No escriban lo que ustedes crean cómo se escribe. Listo. Isósceles. Entonces, para adelantarnos un poquito, vamos a hacer lo siguiente. El triángulo isósceles es bastante sencillo.
yo tengo por acá, voy a hacer una pequeña recta de esta forma. ¿Listo? De esta forma. ¿Sí la ven? Está acá, la he hecho con la regla. Ahora, ¿qué hago? Como un triángulo isósceles tiene dos lados iguales, con la escuadra y el compás, en este caso, voy a decir que va a medir una longitud, puede ser cualquiera, no sé, de 3 o 4 centímetros, 10, lo que sea, pero vamos a utilizarla para ambos extremos. Y ya vamos a ver, por ejemplo, en mi caso voy a utilizar 3 centímetros. Aquí está. De esta forma. Y cuando ya tenga mi trazo, ¿qué hago? Ubico el compás en uno de los extremos de esa línea y ¿qué? Trazo mi arco de esta forma y no modifico la distancia, ubico el compás en la otra punta de la línea y nuevamente trazo de esta forma. ¿Sí? Al parecer como que no tiene ningún sentido y no pareciera ningún triángulo, pero ya vamos a ver que sí, va a ser un triángulo bien chévere. Nuevamente, los puntos, y tales puntos. De esta forma. Con la regla, nuevamente. Y nuevamente. Listo. Y ven que es un triángulo isósceles en donde los lados verdes tienen la misma distancia, miden lo mismo. Entonces voy a borrar esta parte. Y esta parte que son los sobrantes del arco, de los arcos. Y listo. Ahí está mi triángulo isósceles, es que está bien chévere. No borro por esto. Pero ahí está. Listo. Algunas personas que por ahí ven algunos trabajos me lo hicieron de forma horizontal, está bien. ¿Sí? También se puede hacer. No hay ningún problema. ¿Sí? Lo importante es que ambos lados midan lo mismo. Es decir, los lados verdes, en este caso, midan, no sé, 5, 10 centímetros, tienen que medir ambos lados. Lo mismo. Y vean que utilizando el compás fue fácil hacerlo. Fue muy, muy fácil hacerlo. ¿Listo? Teacher, una pregunta. Sí. Como tú hiciste el ejercicio con el cordoncito, tiene que ser específicamente la medida, por ejemplo, del cordón 5 centímetros o 4 centímetros. Miren, por ejemplo, yo voy a utilizar el compás, bueno, aunque no serviría mucho acá en el tablero, pero si yo quiero hacer un triángulo isósceles de esta forma, no variaría ¿qué? La distancia, ¿sí? No variaría esto en ningún momento, es decir, lo colocaría acá, trazaría, lo colocaría acá y trazaría. ¿Listo? Y se coloca el mismo punto. Se hace lo mismo. Solamente que, por ejemplo, en el compás es mucho más fácil porque está solo perfora la hoja y traza. Perfora la hoja y traza. Aquí tengo un poquito, digamos, es un poquito más difícil, pero pues sirve. Tan solo hacer lo mismo. Ambos métodos funcionan. ¿Listo? Es lo mismo. O sea que con la cuerdita, es decir, esta medida es la que se toma ¿de dónde? O esta apertura, ¿de dónde se toma? Directamente de la escuadra. ¿Listo? Entonces, que este lado mida 5 centímetros. Voy acá y lo abro hasta 5 centímetros, de esta forma. Y listo, y después voy al papel. Listo, eso es con respecto al triángulo isósceles. Creo que no hay ninguna dificultad en este. El escaleno. No sé si no hay ningún problema para escribir. Escaleno. No. Listo, bien, perfecto. No lleva tildes. Se escribe de esta forma. Listo, entonces ya sabemos dibujar este de acá. Bien. Sigamos ahora con el escaleno. El escaleno es un triángulo que todos sus lados miden de forma diferente. O tiene una medida diferente en todos. Trazo una línea. ¿Y qué hago después? Voy a utilizar primero el compás normal, para que me entiendan. Y
Si yo quiero que uno de los lados mida, por ejemplo, 3,5 centímetros, vean acá, lo que hago es colocar la punta en el 0 y ubicar la otra, la de la rayita, en aproximadamente 3,5. ¿Listo? De esta forma. Cuando ya tenga esa medida, voy a la papel, perforo un poquito la hoja, en el extremo de una de ellas, sí, trazo mi arco. De esta forma. Bueno, aquí no se ve. Ahí así. ¿Listo? Y comienzo a trazar mi arco. Cuando ya haya terminado, ahora quiero que el otro lado mida otra distancia. Puede ser 7 o 4. En este caso puede ser 7. Miren, nuevamente lo abro nuevamente y hago nuevamente la medida. Desde el 0 hasta el 7. De esta forma. Y lo ubico en esta punta y trazo el arco. Obviamente, digamos que acá no se puede apreciar con este compás debido a que es muy pequeño. Pero en sus cuadernos les va a quedar bien. Teacher, sí. ¿esta clase la vas a subir al modo? Sí, claro. Sí, claro. Es que ayer, Bueno, gracias. es que lo que pasó es que la del martes, la de ustedes, la de los Blue, no la pude subir por unos problemas que tuve con el computador. Incluso hasta ayer los pude solucionar, pero bueno, hoy ya todo perfecto. ¿Listo? Entonces, yo voy a decir que, por ejemplo, voy a trazar una de 2 centímetros de esta forma. Y después trazo otra que mida otra distancia. Por ejemplo, esta. Mire. Entonces, ¿qué hago? Me va a tocar, en este caso, ampliar este arco de circunferencia. Y, como ven, el punto de intersección de esas dos arcos se encuentra acá. ¿Sí? Y dibujamos los puntos de esta forma. No alcanzo con la escuadra, tengo que utilizar recta. ¿Listo? De esta forma. Hay muchos triángulos escalenos, unos escalenos tienen esta forma en particular. Y borro los sobrantes. ¿Listo? Entonces, con la escoba, con el compás no es tan complicado, es fácil escoger, digamos, la práctica, el tiro, como dije por ahí. Y es tan solo a medida, tienen una medida, después cogen el compás, toman esa medida, la trazan en el arco, cambian esa medida a la otra medida que debe tener el otro lado, trazan su arco, colocan el punto, trazan las rectas y listo. Tienen su triángulo escaleno y está muy bien hecho. Y en vez de estar ahí comenzando a medir, uy, pero es que este lado no me está queriendo medir como me está diciendo el problema. Entonces, con esto es bastante sencillo y fácil. Listo. Ese es con respecto a los triángulos escalenos. Y como hemos visto, estos son todos los triángulos según sus lados. Cuando tienen todos sus lados iguales, cuando tiene dos lados iguales o cuando no tiene ningún lado igual, como vemos acá. Esta distancia no es igual a esta o igual a esta. ¿Listo? Muy bien. Creo que esto, digamos, en este no había tanta dificultad, pero hay algunas personas que no están aprendiendo a utilizar el compás. Entonces, como que era la retroalimentación para eso. Listo. Ahora, sigamos con uno bonito según sus ángulos. Y es el acutángulo. 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 Entonces, lleva siempre tilde la A, acutángulo. ¿Listo? Entonces, bueno, en los ejercicios que yo les coloqué algunos,
yo voy a dar una medida. En este caso vamos a hacerlos todos juntos. Esta recta mide 3 centímetros. ¿Listo? Vamos a decir que esta recta mide 3 centímetros. Bien. Entonces, ¿qué se hace con el transportador? Porque aquí ya no vamos a utilizar el compás, sino vamos a utilizar el transportador. Por eso era importante aprender a manejar. Entonces, yo voy a decir que uno de estos lados va a medir 50 grados y el otro lado va a medir 60 grados. ¿Listo? Un lado de esta recta va a medir 50 grados y el otro lado va a medir 60 grados con los segmentos o los lados del triángulo. Entonces, voy a decir que este lado va a medir 50 grados. ¿Cómo los mido? Entonces, a ver si puedo utilizar un lápiz. Acá está. Entonces, en este caso, empiezo de esta forma. Voy a ubicar mi 0. ¿Sí ven mi 0 que está acá? Y voy a comenzar a contar de 10 en 10 en el sentido antihorario. O sea, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, comienzo en 0 y comienzo a contar 10, 20, 30, 40 y 50. ¿Listo? No me interesan los valores de 30 o 50, sino voy a comenzar a contar de esta forma, antihorario. 10, 20, 30, 40 y 50. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí ven esta marca de acá? En algunos es un punto, en algunos puede ser un agujero que está justo en el centro de ese transportador. Ese cerito, esa marca, se va a ubicar en esta parte final de la recta, acá. Y si es posible, por favor, a ambos extremos, como yo lo dije, van a colocar puntos para señalar que desde ahí se van a tomar las medidas de los ángulos. ¿Listo? Ahí. Entonces, en ese puntico, en el de la, ¿qué lado está? En el de la izquierda, van a ubicar su marquita, de manera que, ¿sí ven este 0? ¿Sí ven el 0 de acá? Puede estar acá o acá. Se va a alinear con esta línea de acá. ¿Listo? Ustedes van a jugar con eso. Ustedes cogen acá. Si les quedó muy abajo, tan solo rótenlo, lo van a rotar hasta que se alinee con la recta. ¿Listo? El centro tiene que estar justo sobre la marca del transportador. ¿Listo? Y acá su 0. Después, ¿qué hacen? Comienzan a contar 50, así como les expliqué. Entonces comenzamos 10, 20, 30, 40 y 50. Y trazan su línea, hacen una pequeña marca de esta forma. ¿Listo? Una pequeña marca, aquí no se ve, pero aquí yo la hice. ¿Así se nota? Sí, ahí ya se nota. ¿Listo? Es debido a que el transportador, bueno, las dimensiones del transportador y el tablero no son iguales, son bastante diferentes. ¿Listo? Ese es, ya vemos que medido 50 grados. ¿Listo? Ahora vamos a medir 60 grados en este punto. ¿Cómo hacemos? Voy a borrar, démosle para que noten. Nuevamente, en este caso no se va a utilizar este lado. No vamos a utilizar este lado. Vamos a utilizar el lado opuesto, es decir, este de acá. Y nuevamente, ¿ven que este inicia en 0? Acá. ¿Sí lo ven? Por acá. Entonces lo que vamos a hacer es medir 60 grados por este ladito. Entonces, como esto mide de 10 en 10, cada línea mide de 10 en 10, comenzamos a contar de 10 en 10 hasta llegar a 60. Es decir, en el sentido, y como pueden ver, este es un sentido ¿qué? Horario. ¿Listo? Este es un sentido horario. Es decir,
que va en el sentido de las manecillas del reloj. Comenzamos a contar de esta forma. 10, 20, 30, 40, 50 y 60. ¿Listo? Nuevamente, 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Y nuevamente, ¿qué hago? Ubico el centro justo al final de esta línea y este cero que se encuentra acá, el de acá, no el de acá, sino que se encuentra en el otro lado, lo vamos a alinear nuevamente con la recta, de esta forma. Si nos queda, por ejemplo, muy arriba, entonces lo que hacemos es moverlo hasta que se alinee con la recta, de esta forma. Y comenzamos a contar. 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Y hacemos nuestra marca de esta manera. Si yo la hago grande, ustedes pueden hacer un puntico de esta forma. ¿Sí ven? Una marca, dos marcas. Y ya hemos medido 60 grados con respecto a esta línea, con la de 3 centímetros. ¿Listo? Y por último, hacemos lo siguiente. Alineamos, utilizamos una escuadra, una regla, y desde el punto, desde el centro, alineamos uno de sus lados con la marca. Y trazamos una recta de esta forma, hacia arriba, no importa las dimensiones, y después lo hacemos así con el otro, con la otra marca. Desde el punto, desde donde se midió a esa marca, hacemos nuestra línea. ¿Listo? Y como ven, estas líneas se van a unir en un punto. En ese punto, ¿qué hacemos? Lo marcamos de esta forma. Como ya sabemos que no vamos a necesitar estas dos partes de la recta, las borramos. Y ya nos quedó un triángulo acutángulo. Es decir, un triángulo en el cual todos los ángulos interiores miden menos de 90 grados. En este caso, este mide 50 grados. Este mide 60 grados. Y pues su tareita es saber cuánto, pues... no, mañana. Mañana cuando vean el video van a saber cómo calcular este ángulo de que se encuentra acá arriba. ¿Listo? Preguntas hasta acá. Hasta acá. Sobre manipular el transportador. ¿Correcto? ¿Entendimos cómo utilizar el transportador? Sí, Yo señor. tengo una pregunta, teacher. Sí, cuéntame. Antes de que se nos acabe la clase. A este lado que tiene como 60 grados, se marca en sentido contra, o sea, no como va el reloj, sino al revés. Sí, exacto. Entonces, Y al otro lado se coloca como va el reloj. digamos, me parece muy bien lo que estás diciendo. El que se encuentra a la izquierda, lo vamos a medir en sentido que va contrario a las manecillas del reloj, o sea, antihorario. O sea, que va hacia este lado. ¿Sí? Sí, Como si estuviéramos hacia acá. Pero este de acá, el de 60, el de la derecha, siempre lo vamos a medir en sentido ¿qué? Horario. Es decir, en sentido que va a favor a las manecillas del reloj. Entonces, ¿será al revés? Así y este así. Es que Ok, no puedo- listo. Gracias, teacher. Espera. Es que ya sacar la clase y no me va a dar tiempo de explicar esto. Entonces, antihorario significa que va de esta forma. Esto es antihorario. Teacher, perdón, pero queda menos de un minuto. Sí, antihorario. Y no todo sentido del reloj. No todo sentido del reloj. ¿Listo? Copien esto en el cuaderno, tal vez para que algún día. Antihorario y horario. ¿Listo? De esta manera. Listo, chicos. Yo les informaré mañana. Yo les informaré cómo vamos a proceder. Vean, por favor, el video que les voy a colocar de características de los ángulos para que sepan cómo calcular el ángulo faltante. Por favor, lo veamos, es la recomendación. Es una recomendación
Si quieren, les puedo colocar el taller, ¿listo? Chicos, muchas ¿Y gracias el por la video lo subes mañana o cuándo lo subes? Mañana. Hoy.